Posible juicio político. El liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos prepara un proceso para intentar por segunda vez destituir al presidente Trump cuando le quedan menos de 2 semanas en la Casa Blanca. Pandemia imparable. Muere de coronavirus el médico personal del Papa Francisco, mientras el pontífice asegura en una entrevista que el Vaticano empezará una campaña de vacunación contra el COVID-19 la semana que entra. Búsqueda ininterrumpida. Autoridades de Indonesia continúan con el operativo de un rescate en un sector en el mar en el noroeste de Yakarta, donde se cree que cayó un avión de pasajeros con 62 personas a bordo. Y a la feria en pandemia comienza el evento de tecnología más grande del mundo en plena era del COVID-19, una conferencia que solo puede realizarse en forma virtual. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mirador Mundial, donde cubrimos las noticias que marcan el curso de la historia. Soy Rafael Romo desde la ciudad de Atlanta y así comenzamos. Donald Trump podría estar a punto de convertirse en el primer presidente de Estados Unidos en ser sometido a juicio político por segunda vez. El liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes sigue adelante para comenzar el proceso, y eso no es todo. CNN se ha enterado de que el vicepresidente Mike Pence no ha descartado invocar la 25ª enmienda para destituir a Trump, aunque su preferencia siga siendo que termine su presidencia cuando le quedan menos 10 días en el poder. Esto es lo que sabemos. Una posibilidad es que la Cámara de Representantes someta el juicio político a votación en la semana que comenzará y suspenda el proceso hasta que terminen los primeros 100 días del gobierno del presidente entrante Joe Biden, para darle tiempo a que avance con su nueva agenda, según le dijo a CNN el representante federal demócrata por Carolina del Sur, James Clyburn. Sin embargo, Alan Dershowitz, un polémico abogado que podría ser parte del equipo que defienda a Trump, dice que no es posible enjuiciar al mandatario después de que termine su periodo, porque la Constitución marca que tiene que ser un presidente en funciones y no uno que ya haya dejado el poder. Trump se está quedando solo. Otro que le dio la espalda es Mick Mulvaney, ex secretario general de la Casa Blanca, quien en entrevistas con varios medios dijo que se equivocó en noviembre al publicar una columna en la que aseguraba que Trump reconocería su derrota dignamente, y agregó que el Partido Republicano debería rechazarlo. Si la Cámara de Representantes procede con el juicio político, sería una situación sin precedentes en la historia de Estados Unidos, y podría no haber tiempo suficiente para finalizar el proceso en los menos de 10 días que le quedan a Trump en la presidencia. ¿Cómo resolver este dilema? El representante demócrata James Clyburn, jefe de la mayoría en la Cámara Baja, dijo este domingo en entrevista con CNN que podrían suspender el proceso durante los primeros 100 días de Joe Biden en la presidencia para evitar interrumpir su agenda. Posteriormente, proseguirían con el juicio político, aclaró el demócrata de Carolina del Sur. Los demócratas planean presentar la primera moción para lanzar el juicio político este mismo lunes, la cual ya cuenta con 190 patrocinadores. Mientras tanto, una fuente cercana al vicepresidente Mike Pence le dijo a CNN que el vicepresidente no descarta la posibilidad de tratar de destituir al presidente Trump, invocando la 25ª enmienda de la Constitución. Añadió que hay preocupación sobre el impacto que una acción así tendría en la estabilidad del presidente, ya que podría provocar una reacción impulsiva que pondría a la nación en riesgo. Hasta la noche de este sábado, Pence no había cruzado palabra con el presidente desde el miércoles, cuando una turba fuera de control tomó por asalto el Capitolio, acto que provocó la muerte de 5 personas, incluyendo un policía. Y hasta ahora, el presidente no ha condenado las amenazas de muerte contra Pence que han surgido en redes sociales. Trump tampoco le llamó tras los disturbios en el Capitolio, donde Pence se encontraba, para asegurarse de que estuviera bien. Y ya son 2 senadores republicanos que le han pedido al presidente que renuncie. La senadora de Alaska, Lisa Murkowski, le había hecho con anterioridad, y este domingo se le unió Pat Toomey de Pensilvania. Cito lo que le dijo a CNN: creo que en este punto, cuando quedan solo días para que deje la presidencia,
Es la mejor manera de dejar a esta persona en el espejo retrovisor y que podría ocurrir inmediatamente, aunque aclaró que no cree que esto suceda. Toomey también calificó la conducta de Trump como atroz. Autoridades federales han lanzado una búsqueda de los participantes en el asalto al Capitolio que hasta ahora ha tenido como resultado más de 80 arrestos. El fiscal interino para el Distrito de Columbia, Michael Sherwin, dijo que cientos de personas podrían enfrentar cargos por su participación en los hechos. En entrevista con NPR, Sherwin agregó que los cargos contra los agitadores van desde destrucción de propiedad federal hasta homicidio. El asalto al Capitolio hizo que muchos recordaran otro capítulo trágico en la historia de Estados Unidos, la Guerra Civil, el símbolo de los 11 estados que pretendían separarse del resto a mediados del siglo XIX. Era la bandera confederada, un emblema del legado de racismo en la Unión Americana. Y como nos informa a continuación Gustavo Valdés, ver ese símbolo adentro del Capitolio Federal el pasado miércoles fue a la vez indignante y preocupante para muchos. En medio del caos y la destrucción que se vivió en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, resalta la imagen de un simpatizante del presidente Trump que lleva una bandera. Se le conoce como la bandera de la Confederación. Gordon Jones, historiador de la Guerra Civil del Centro de Historia de Atlanta, explica que esa confederación estaba formada por 11 estados del sur del país que buscaban en 1861 separarse del país. Específicamente para mantener la esclavitud, proteger y garantizar la supremacía blanca. La Guerra Civil terminó en 1865. Una de las batallas finales fue la Marcha de Atlanta, representada en este ciclorama, donde se ven las banderas en el frente de batalla. Pero a diferencia de la esvástica nazi, que inmediatamente se convirtió en sinónimo de perversidad, la bandera confederada continuó ondeando en muchos lugares, especialmente en el sur del país. Después de la Guerra Civil, la gente ha regresado a ese símbolo como plataforma para resucitar sus ideas. En particular, a mediados del siglo pasado, cuando se luchaba por el fin de la segregación racial y los derechos civiles. En este video de 1963 en Florida, se ven a miembros del Ku Klux Klan ondeando la bandera. Imagina lo que sentirías si estás marchando por tus derechos constitucionales y a lo largo del camino hay quienes insultan y amenazan bajo esa bandera. Aún así, el estandarte predominaba en algunas partes. Fue parte de la bandera del estado de Georgia hasta el 2001. Y luego de protestas relacionadas con el movimiento Black Lives Matter, la serie de carreras de autos NASCAR la prohibió en sus eventos en 2020, el mismo año en el que el gobierno de Mississippi finalmente la removió de su bandera estatal. Y aún, muchos argumentan que la cruz de estrellas no es un símbolo racista. Dicen que es simplemente parte de su herencia cultural. El argumento de la herencia olvida que la esclavitud existió, olvida que había negros sureños, asume que los blancos se peleaban por un tema menor. El año pasado, un gran número de estatuas de personajes y símbolos asociados con el ejército confederado fueron vandalizados o removidos a lo largo del país, en ocasiones de manera violenta. Algunas manifestaciones trataron de defender estos monumentos, y en diciembre Donald Trump vetó el presupuesto del Departamento de Defensa, en parte porque permite que se cambie el nombre de instalaciones militares que celebran a miembros de los estados confederados. El Congreso revertió ese veto el 1 de enero. Irónicamente, este hombre logró en el 2021 algo que el ejército confederado nunca pudo hacer: ondear la bandera dentro del Capitolio del país. Jones dice que lo que más le sorprendió fue no ver más banderas como esa durante la invasión del edificio. Especula que cada día más personas conocen la connotación racista de la insignia y evitan ser asociados con ella. Nunca llegaremos a un balance perfecto, pero siempre lo estaremos buscando. Gustavo Valdés, CNN, Atlanta. Y la figura de Donald Trump ha sido desastrosa para el Partido Republicano. Durante su presidencia, los republicanos perdieron la Cámara de Representantes y ahora el Senado. Y
y bueno, la presidencia misma. Son derrotas que prácticamente no tienen paralelo en la historia de Estados Unidos. Para encontrar una situación similar, tendríamos que remontarnos a la presidencia de Herbert Hoover hace casi 90 años, quien también perdió estas tres instituciones federales que se escogen con base en el voto popular. Sin embargo, esto ocurrió en el trasfondo de la Gran Depresión. Aparte de Hoover, no ha habido ningún otro presidente en la era moderna de Estados Unidos que haya perdido la Cámara de Representantes, el Senado y la presidencia tras su primer periodo en la Casa Blanca. ¿Cómo puede reconciliarse el país tras la gestión del presidente Trump y cómo se puede reconstruir lo que destruyó? Sobre la atmósfera política de Estados Unidos, quiero hablar ahora con el ex congresista demócrata Luis Gutiérrez, quien nos acompaña en vivo desde Vega Alta en Puerto Rico. Como siempre, un placer saludarlo, congresista. Bienvenido a Mirador Mundial y gracias por estar con nosotros. Quiero empezar. La razón por la que quería invitarlo no es porque usted perteneció al Partido Demócrata, sino porque tiene la ventaja de tener una perspectiva única, de haber servido en el Congreso de Estados Unidos por décadas. Y quiero preguntarle, como estadounidense, como excongresista, ¿cómo interpreta usted lo que pasó el miércoles pasado y la situación en la que se encuentra nuestro país ahora, congresista? Bienvenido. Gracias, Rafael. Gracias por la invitación. Y déjame decir primero la tristeza con la cual estoy muy lleno de tristeza. Esta manifestación, ¿verdad?, de la toma de posesión del Capitolio por extremistas no es algo que nos debe sorprender. Las autoridades, el FBI y todas las agencias de inteligencia de los Estados Unidos han dicho que la amenaza principal a la democracia, quiero repetir eso, la amenaza principal a la democracia de Estados Unidos es la extrema derecha blanca nacionalista de Estados Unidos. Así que esa manifestación, por eso es que, Rafael, me sorprende tanto que dado lo que ha dictado las agencias, empezando con el director del FBI, ¿dónde estaba el ejército para evitar que tomaran con violencia y con armas y desafortunadamente muertes el Capitolio de los Estados Unidos? Mire, esto va a ser un proceso largo de reconciliación de los Estados Unidos. El daño que ha hecho Trump durante los últimos 4 años no lo vamos a poder sanar rápidamente, porque recordamos algo rápido. Donald Trump fue una expresión de algo que ya existía. Lo que pasa es que él lo trajo como un volcán. Congresista, para los que no le conocen tan bien como yo, quiero decirle a los televidentes que usted sirvió como congresista de Illinois por el Distrito 4 de 1993 al 2019. ¿En alguna ocasión, de tantas que estuvo en el Capitolio Federal, se sintió amenazado, congresista? Bueno, septiembre 11, sí, Rafael, nos tuvimos que salir inmediatamente. Los guardias cerraron todas las oficinas porque no sabíamos dónde iba a llegar el tercer avión, ¿verdad? Que estaba destinado a Washington, D.C., número 1. Número 2, recordamos cuando mataron los 2 policías en el Capitolio hace como 10 años. Ese día se cerraron todas las oficinas. Y Rafael, déjame compartir contigo esta noche que hay 2 personas en las cárceles en este momento por haber amenazado mi vida. Déjame repetirlo. Hay 2 personas en la cárcel en este momento por haber amenazado mi vida. Y las amenazas a congresistas es bastante constante, especialmente aquellos que ellos creen son socialistas, comunistas, progresistas, como este servidor. Así que como yo estaba al frente de todo el movimiento pro-inmigrante y derechos de inmigrante, recibí muchas amenazas, muchas de las cuales tomamos en serio y algunos de los cuales llevaron a personas a ir a la cárcel. Tú me dices, ¿y por qué no lo supimos? No es algo, ¿verdad?, que se anuncia día a día, pero ya que pasó hace 2 años y ya se terminó el juicio, puedo compartir eso contigo esta noche. Ahora, estaba escuchando un mensaje que hizo público el exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, también un actor muy afamado, y en el mensaje él dice:
no se trata de que uno sea republicano o demócrata, no se trata de ni siquiera el decoro y la decencia, se trata de que lo que pasó el miércoles fue un ataque a esos principios, esos ideales en pro de la democracia que tenemos todos los que somos ciudadanos de Estados Unidos, independientemente si uno es blanco, es negro, es amarillo, es hispano, nació aquí o no. ¿Está de acuerdo con él, congresista? Mire, cierta medida sí, pero por otro lado, ¿sabe lo que estoy escuchando? Alguien que no quiera asumir responsabilidad por las acciones de su partido. ¿Por qué? Porque el presidente Trump es el presidente del Partido Republicano en Estados Unidos. Y algunos, como Arnold, si tú escuchas, si lee muy bien, ¿verdad?, sus expresiones, quiere como hacer una distinción entre lo que pasó ese día y el Partido Republicano. No, mire, habían 140 miembros de la Cámara de Representantes listos para negarle a Biden y Harris la presidencia y vicepresidencia. Habían 11, incluyendo el senador Cruz, que ahora de repente, ¿verdad?, está tan arrepentido que ni se recuerda de lo que hizo y dice que hace años él se está levantando y denunciando a Trump. De verdad, mire, ahora todo el mundo tiene religión, ¿verdad?, pero no lo tuvieron antes del 6 de enero. El Partido Republicano 120, Rafael, después de todo lo ocurrido, cuando por fin se resumió, ¿verdad?, el proceso de certificación en la Cámara y en el Senado, 120 miembros de la Cámara de Representantes y 11. Y todavía Ted Cruz, yo no lo he escuchado a él reconocer como válida la presidencia de Biden. Y no lo han hecho y no lo van a hacer. Así que, por favor, asuman responsabilidad de su partido. Ustedes fueron lo que le fueron o poniendo leña. Excongresista, nos quedan unos cuantos segundos y antes de despedirlo quería preguntarle si usted considera que el presidente va a poder terminar su cargo en los 10 días que le quedan o va a pasar algo, renuncia, destitución. En unos cuantos segundos, ¿qué es lo que va a pasar, congresista? Yo creo que se va a quedar como presidente, pero a la misma vez yo creo que debe ser procesado criminalmente. Lo deben ir, esposar, meterlo en una cárcel, hacerle que apague fianza y que pase un juicio por traidor a este país. Él es responsable de la muerte de esas personas y principalmente de esos policías, uno de los cuales ya ha muerto. Ese policía, la sangre de ese policía está en las manos de Donald Trump y lo debemos procesar criminalmente por el criminal que es y traidor que es a los Estados Unidos de América. El excongresista demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, nos acompañaba en vivo desde Vega Alta, Puerto Rico. Le agradezco por la oportunidad y hasta la próxima. Bien, ¿cuál es la mejor forma de que Estados Unidos sane sus heridas? ¿Qué le espera al nuevo gobierno de Joe Biden tras 4 años polémicos en materia de política exterior y nacional de Trump? Este es el primer tema del programa. Envíenme sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter que usted conoce muy bien. Es @RafaelRomosCNN con la etiqueta numeral Mirador Estados Unidos. Marcamos la primera pausa y al volver a Mirador Mundial en Miami, algunos turistas visitan playas y atracciones como si no existiera la pandemia de COVID-19. Además, está por comenzar la feria más grande de artículos electrónicos del mundo, pero eso sí, tendrá que ser virtual. Regresamos enseguida con más aquí en Mirador Mundial. Los niveles de polarización política han llegado a niveles extremos en Estados Unidos. Un ejemplo es que aún durante el asalto al Capitolio, algunos legisladores se negaron a ponerse una mascarilla como medida ante el coronavirus, quizás por razones políticas, pese a que estaban amontonados. Este domingo, el médico del Capitolio les envió una carta a los congresistas y a su personal para advertirles sobre el riesgo de que hayan estado expuestos al coronavirus. CNN obtuvo un video en el que aparecen varios congresistas republicanos que se rehusaron a usar mascarilla cuando estaban refugiados en un lugar seguro a escasa distancia los unos de los otros. Seguimos en Estados Unidos. Decenas de millones de trabajadores se quedaron sin licencia por enfermedad y familiar con goce de sueldo. Esto
debido a que el Congreso no extendió este beneficio en el nuevo acuerdo de estímulo económico. Esta situación podría orillar a los trabajadores de bajos ingresos a acudir a trabajar aunque estén enfermos, según analistas. En California, un cuarto empleado de la policía de Los Ángeles murió por COVID-19, informó el departamento en Twitter. Su nombre es Raymond Guerrero, un empleado de 24 años asignado a la División de Comunicaciones. El departamento lamentó la pérdida de Guerrero, quien estaba casado y tenía 2 hijas. Multitudes de personas han acudido a las playas y sitios turísticos en Miami, Florida, a pesar del aumento de casos de COVID-19. Algunos turistas siguen las medidas por la pandemia, pero otros las ignoran completamente y como nos muestra Ana María Mejía a continuación, es evidente que para algunos protegerse y proteger a los demás de un contagio es opcional. Estas son imágenes de Miami. Imágenes de la primera semana de enero, donde los contagios por coronavirus en Florida han registrado números muy altos, que el miércoles 6 de enero, por ejemplo, superaron los 17,000, el martes los 15,000, el lunes los 11,000 y así en los últimos días. Hay menos turismo que otras veces que hemos venido, se ve todo más tranquilo, pero bueno, los puntos, digamos, claves de la ciudad están siempre abarrotados de gente. Luciana González es argentina. Desde su llegada a Miami el 1 de enero, no ha dejado de sorprenderse por la cantidad de gente en la calle y las medidas que muchas veces no se cumplen. Nosotros nos cuidamos porque, bueno, tenemos la vuelta muy pronto ahora a Argentina, así que estamos siempre con la máscara, el alcohol. Lo mismo le pasa a William Rodríguez, un colombiano que llegó para visitar a su hijo y ha tenido que tomar medidas drásticas para evitar contagiarse. Por ejemplo, el domingo estuvimos en Bayside y nos tocó devolvernos porque era impresionante la cantidad de gente sin tapabocas y muy aglomerado. Quienes viven en Miami dicen que son los turistas los que no cumplen las medidas. ¿Y me pongo la máscara? Pues, si tú la usas, sí. Para mostrar el ejemplo. Yo sé que hay gente que le molesta, es molesto. Hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Te pones la máscara o asumes tus consecuencias? Mientras tanto, algunos turistas aseguran que nadie las cumple. Pues mucha gente no se está poniendo la máscara. La gente anda así libre como si no hay ningún virus. Y prácticamente no estamos haciendo de los 6 pies ni nada de eso. Me parece que Estados Unidos ha tomado la cosa de una manera más liberal, más tranquila. Hay muchas partes donde uno ve la gente sin tapabocas y como que no guardan el distanciamiento social. Y me preocupo por mí también, pero es como algo a veces que uno se siente como que no se pone la mascarilla, no sé, que a veces no puede respirar. Así, las playas de Miami y lugares turísticos como Wynwood, Design District y Bayside, entre otros, parecen estar por fuera de los focos de contagio, a juzgar por la cantidad de visitantes. Mucha gente, como si no fuera pasado nada, mucha gente. Pero nada más alejado de la realidad, aseguran las autoridades, especialmente en un condado como el de Miami-Dade, que es el que más se ha visto afectado por los contagios en el estado. Ana María Mejía, CNN, Miami. Y bueno, la falta de precaución para evitar contagios de COVID-19 es el segundo tema del programa. ¿Se debe al cansancio por las restricciones o a la inconsciencia? Envíenme sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, es @RafaelRomosCNN con la etiqueta numeral Mirador COVID. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y su homólogo de Colombia, Iván Duque, se reunieron en la frontera entre ambos países. Ambos mandatarios dieron seguimiento a los avances del puente vial entre los puertos de Tumaco en Colombia y Esmeraldas en Ecuador. Se esperaba que en este encuentro se abordaran otros temas como la seguridad, apertura de la frontera y manejo de la pandemia de COVID-19. Nos vamos a México. El coordinador general de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, informó que dio positivo por COVID-19 a través de Twitter. El vocero presidencial detalló que se encuentra bien de salud y trabajará desde su casa siguiendo los protocolos sanitarios. Fiscales de Estados Unidos acusaron al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de presuntamente lucrar al trabajar para introducir cocaína a Estados Unidos junto a un supuesto narcotraficante. Según documentos presentados ante un tribunal de Nueva York, el mandatario incluso prometió protección al presunto narcotraficante ante un posible arresto y extradición.
Los señalamientos contra Hernández surgieron en mociones presentadas en una corte de Nueva York para validar evidencia ante el juicio contra Giovanni Fuentes Ramírez, quien fue detenido en marzo de 2020, acusado, entre otros cargos, de conspirar para llevar cocaína a Estados Unidos, según el Departamento de Justicia. Los fiscales señalan que Fuentes fue uno de varios narcos que pagaron sobornos a autoridades en Honduras para traficar cocaína. La Casa Presidencial de Honduras respondió que la acusación contra Hernández es 100% falsa. Hace un año Puerto Rico fue sacudido por el sismo más fuerte en un siglo. Para algunos, los recuerdos son inevitables porque en las zonas afectadas aún hay escombros y estructuras que no se han reconstruido. Rafi Rivera visitó algunas de esas zonas que siguen afectadas y nos envió el siguiente informe. A comienzos de enero, durante 2 días seguidos, el área de Puerto Rico, particularmente el área suroeste, fue el área más activa del mundo. Las palabras de Víctor Huérfano, director de la Red Sísmica de Puerto Rico, describen lo que vivió la isla apenas comenzó 2020. El 7 de enero fue sacudida por el mayor terremoto de los últimos 100 años. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, fue de 6,4 y destruyó cientos de edificaciones. Ya desde finales de diciembre de 2019, la isla venía registrando sismos de menor intensidad. Este año fue particularmente intenso, fue fuerte aquí en Puerto Rico en general y particularmente en el área suroeste. Sobre 13.000 eventos se detectaron y se localizaron en el área de Puerto Rico, que es nuestra área de responsabilidad. A un año de la tragedia, aún hay zonas afectadas en algunos municipios como Guánica, donde reside Eni López. Su casa quedó destruida y ahora vive con un familiar. Lo que quedaba de la estructura fue demolido en septiembre. ¿Qué pasa en la mente tuya al ver estas varillas, al ver esto destruido y todavía no tienes un hogar? Me cuentas que no tienes una casa todavía fija. No, no tengo una casa fija todavía, y ver esto así, uno pues piensa y busca todas las maneras a vida y por haber, a ver cómo uno puede hacer para terminar de sacar lo que queda para entonces uno poder comenzar otra vez. La casa de López estaba en una de las calles principales de Guánica. Una bandera de Puerto Rico la identificaba. ¿Alguna vez pensaste que tu casa iba a estar así destruida? Jamás. Jamás yo pensé que la casa le iba a pasar esto. Que uno nunca piensa que va a pasar por una situación como esa hasta que le pasa, ¿verdad? Pero jamás pensé verla así. Una casa tan grande, tan imponente que se veía, y mira. Antonia Padró posee una tienda de artículos de primera necesidad y ferretería en Guánica. El recuerdo de ese día está intacto. El terremoto ocasionó daños a algunas propiedades familiares. Yo todavía estoy destruida. Ver las casas de mis hijos en el piso. No puedo todavía asimilar eso. En Guayanilla, otro de los municipios del sur de la isla, la centenaria parroquia Inmaculada Concepción perdió parte de sus paredes. Enrique Ramos vive cerca de allí. Admite que desde el sismo su vida no es la misma. Ese miedo siempre existe, desde luego, ese miedo siempre existe en nuestras mentes, pero yo estoy bien positivo que no, estamos con Papá Dios y que no va a volver a pasar. Mientras, Eni López apuesta al optimismo. ¿Hay esperanza de que se van a recuperar, aunque ya ha pasado un año del temblor? Sí, yo tengo la esperanza de que sí. No sé cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero yo tengo la esperanza de que sí, de que pronto estemos aquí. La emergencia también causó daños en el sistema de generación de electricidad, por lo que parte de la isla quedó sin luz durante algún tiempo. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ha asignado sobre $240 millones para los costos relacionados con los terremotos. Su programa de asistencia pública apoya a entidades gubernamentales y organizaciones privadas sin fines de lucro. Para CNN, Rafi Rivera, Guánica, Puerto Rico.
La serie de terremotos que sacudió Puerto Rico el año pasado son el tercer tema del programa. ¿Por qué ha tardado tanto la recuperación para algunos damnificados? Envíenme sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomosCNN con la etiqueta numeral Mirador Puerto Rico. Y los invito a participar en el programa con estos temas de conversación. Envíenme sus comentarios y opiniones, @RafaelRomosCNN. Volvemos. El estado de Nueva York enviará al menos 1,000 miembros de la Guardia Nacional a Washington para ayudar con la transición de la presidencia. Así se lo comunicó a CNN el director de Información Pública de la División de Asuntos Militares y Navales del estado. Washington, D.C. y la Oficina de la Guardia Nacional pidieron apoyo adicional de Nueva York a fin de asegurar mejores medidas de seguridad antes de la 59 investidura del presidente electo Joe Biden, dijo el oficial de Asuntos Públicos de la Guardia Nacional de Nueva York. Agregó que la Guardia Nacional tenía un plan para movilizar tropas previo a los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el pasado miércoles. Rescatistas a cargo del operativo de búsqueda en el sector del mar de Indonesia, donde se cree que se estrelló un avión de pasajeros con 62 personas a bordo, encontraron este domingo la caja negra del vuelo. Nuestro corresponsal internacional, José Levi, nos tiene lo último sobre los esfuerzos para recuperar cadáveres de las víctimas y el inicio de la investigación. Adelante, José. Hola, Rafael. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Y este pareciera ser el caso ahora de tantas familias que en Indonesia siguen a la espera de que, a pesar de todo, a pesar de que ha pasado ya día y medio, se produzca el milagro y pueda haber sobrevivientes en las aguas del mar de Java. Vemos también estas imágenes de una de las familias antes justo de subir al avión en Yakarta, en la capital de Indonesia. También hay un bebé de 7 meses que se encontraba dentro del aparato, una mujer embarazada que se ve en esta imagen, en este selfie, antes de despegar con su hija y con su sobrino. Había en total 7 pequeños, 7 niños y bebé dentro de este aparato. Y todo esto ahora ha llevado a las autoridades a anunciar que van a seguir con las labores de búsqueda sobre el mar y también debajo de las aguas 24 horas al día de manera ininterrumpida. Se encuentran escombros, se encuentran restos humanos que ahora tendrán que ser identificados con la ayuda de pruebas de ADN, de pruebas dentales, pero en cualquier caso se trata de una labor ingente. Ya fueron localizadas las 2 cajas negras de este aparato con las que se espera se pueda encontrar cuál fue el motivo concreto de este siniestro. Lo que sí es que muchos se preguntan en Indonesia cómo accidentes de avión han ocurrido con tanta frecuencia en el pasado reciente de su país. Rafael. Hora de adentrarnos en el siempre apasionante mundo del deporte. Vamos a Miami, donde se encuentra Raúl Sáenz, quien nos tiene más detalles. Adelante, Raúl. Saludos, Rafael. Bienvenidos a la información deportiva en Mirador Mundial. En la Serie A de Italia, la Juventus de Cristiano Ronaldo no podía fallar en condición de local luego de que el líder, el Milan, derrotara al Torino este sábado. Pues la vecchia señora no la... En la FA Cup de Inglaterra no hubo sorpresas llamativas en la tercera ronda. El Manchester City de Pep Guardiola resolvió en el primer tiempo su clasificación ante el Birmingham tras golearlo 3-0. La figura del compromiso fue el portugués Bernardo Silva al anotar un doblete. Los Citizens de esta manera inician el 2021 con buenos resultados, dejando atrás un 2020 con muchas dificultades. En la primera jornada del torneo Clausura Guardianes 2021 de la Liga MX, Toluca cumplió en condición de local y superó 3-1 al Querétaro. El delantero ecuatoriano Michael Estrada anotó el gol que aseguró la victoria para los Diablos Rojos, dirigidos por Carlos Morales. Y este domingo se completó la ronda de comodines en la postemporada del NFL y el plato fuerte de la jornada tenía a los Titans de Tennessee recibiendo a los Ravens de Baltimore,
Un enfrentamiento en la que los Ravens entraron con sed de venganza al ser eliminados por este mismo equipo el año pasado. El equipo de Baltimore tuvo que remontar de una desventaja de 10 puntos en la primera mitad. El mariscal de campo Lamar Jackson estuvo determinado en obtener su primer triunfo de postemporada, tanto que realizó una de las mejores jugadas del partido. Una explosiva carrera de 48 yardas que resultó en anotación. Eso en el segundo cuarto. La defensa también contribuyó, sellando el triunfo cuando Marcus Peters interceptó un pase de Ryan Tannehill en los últimos minutos. Los Ravens ganaron 20-13 y avanzan a la ronda divisional. Es todo lo que tenemos en deportes. Para más información, análisis y entrevistas, pueden visitarnos en nuestras plataformas digitales. Aquí estamos. Bien, gracias Raúl Sáenz desde Miami con los deportes. Gracias Raúl. Los temas de conversación en redes sociales: numeral Mirador Estados Unidos, Mirador COVID y Mirador Puerto Rico. Regresamos. Es el momento de hablar de las noticias que estaremos cubriendo en CNN durante la semana que comienza. Es el momento de dar una mirada adelante. Se espera que el liderazgo demócrata inicie este lunes el proceso para someter al presidente Trump a un juicio político bajo acusaciones de haber incitado a la insurrección, debo decir, tras el ataque al Capitolio del miércoles pasado. En medio de un repunte de coronavirus, más de 25 millones de estudiantes de primaria en todo México regresarán a clases, pero en forma virtual desde casa, con la excepción de los estados de Chiapas y Campeche, donde los alumnos regresarán a sus escuelas. Y también este lunes comienza la mega feria de tecnología CES, que este año se ha adaptado al mundo en la era del COVID-19 y será 100% virtual. Como siempre, Guillermo Arduino encabezará nuestra cobertura. Y así es, en horas nada más comienza el CES 2021. CES es Consumer Electronic Show, es decir, la expo de tecnología de consumo desde Las Vegas para el mundo. Pero este año, debido a la pandemia, no podemos decir desde Las Vegas, virtualmente para el mundo, porque ha decidido la organización justamente que lo van a hacer solo en forma virtual. No sé si recuerdan que el año pasado, en el 2020, nosotros asistimos y lo hicimos en forma presencial al CES 2020, pero en el mes de febrero o a principios de marzo habitualmente se celebra el Congreso Mundial de Móviles desde la ciudad de Barcelona. Hasta último momento había dudas si se iba a hacer o no y se canceló. Bueno, este año ya decidieron que la mayoría de los eventos son en forma virtual y el CES toma el liderazgo a partir de los primeros días de enero, porque es donde se presentan los últimos gadgets, los últimos inventos, lo más destacado de la tecnología de consumo. Por ejemplo, teléfonos, autos eléctricos, autos autónomos, van ejecutivos de todas las empresas importantes, dan conferencias. ¿Por qué no hacerlo en forma virtual? Si de hecho estuvimos trabajando, divirtiéndonos, consumiendo material, comunicándonos en forma virtual. Así que este año se hace. Este lunes, horas nada más, comienza el CES 2021. No vamos a decir desde Las Vegas porque será desde distintos lugares. Y nosotros vamos a estar, yo desde casa o desde el CNN Center, dependiendo del día, nutriendo los distintos programas de la cadena, como el que están viendo ahora u otros, a lo largo de la semana y, por supuesto, una edición especial de Clicks con lo más destacado. Quiero despedirme con un concepto muy importante, que es que la tecnología de consumo fue lo que sacó a Estados Unidos de la gran recesión económica del año 2008. Ahora le queda la responsabilidad de sacar a la situación económica, a la situación tecnológica, desde la virtualidad hacia adelante. No me cabe duda que lo vamos a lograr. Soy Guillermo Arduino y los veo en cualquier momento con noticias del CES 2021. Bien, Guillermo Arduino nos tendrá toda la semana una cobertura de las tecnologías innovadoras y de vanguardia que se presenten en el CES.
Elio Rivera, en Puerto Rico ha estado lenta la ayuda porque FEMA ha exigido requisitos y pasos burocráticos que no ha pedido en otra jurisdicción de los Estados Unidos. Se colgaron con el huracán María y con los temblores, me dice. En el tema de Estados Unidos, la mejor manera que Estados Unidos sane sus heridas es que se reconstruya el Partido Republicano, pero lo más importante es que Trump sea juzgado y sentenciado por todos sus crímenes y traición a Estados Unidos. Un saludo para ti también y gracias por los mensajes. Y así llegamos al final de una edición más de Mirador Mundial. Soy Rafael Romo en Atlanta por su atención. Mil gracias y hasta la próxima. Excelente semana.